Miren, señores, hoy aparece una información hablando del corte del mes de enero, primer mes del año, con relación a muertes de civiles ocurridas en esos 31 días recién transcurridos a manos de la policía o de militares. Se habla de 19 muertos con intervención policial. Algo que se señala que podría ser como una especie de consuelo tonto, el que, bueno, que fueron 4 muertes menos que el año 2025. Pero no vemos la cantidad de 19. O sea, más de un homicidio interdiario. En República Dominicana, una población de 10 millones y medio de habitantes, según el censo fallido, el último censo de población y vivienda. 19 fallecidos, o sea, homicidios con intervención policial en 31 días. Y el país no tiene pandillas, supuestamente. Tiene una tasa de homicidios de un dígito, cercana al 8%. Según las estadísticas, la delincuencia común ha disminuido y entonces hay 19 muertos en 31 días. Esto debe llamar la atención de la población. Y cuando se habla de que hay 4 casos menos que el año 2025, en enero del 2025, lo que hay que pensar es que de los 24 casos que se generaron de manera alarmante en enero del año 2025, porque estamos hablando casi de un intercambio de disparos por día en el enero del 2025, ahora bajamos a más de 1 por interdiario, o sea, bajamos 4 casos, pero son 19 dominicanos que han caído bajo la fuerza letal. Y lo que interesaría saber es, de los 24 casos de enero del año 2025, ¿cuántos llegaron a la justicia? Si hubo condena, ¿cuántos se investigaron? ¿Cuáles fueron las consecuencias de esas investigaciones, las conclusiones? ¿Hay alguna condena o absolución? Porque no hay absolutamente ninguna información en ese sentido. Si hay medida de coerción, si hay separación de filas de la policía. El asunto es que el uso de la fuerza letal debe ser el último recurso de la policía. Yo no estoy diciendo que cuando un delincuente recibe a tiro a una patrulla policial le respondan con balas de goma. No, no, no. Pero ya tenemos la experiencia de lo que ha pasado aquí en Santiago en varias ocasiones y en otras partes del país, donde los famosos intercambios de disparos terminan siendo una acción de eliminación de personas que por alguna situación han tenido conflictos con la ley y han caído inocentes también en ese sentido. Entonces, estas cifras, aún a presentar una baja en enero del año 2026, son escandalosas todavía. 19 muertos por acciones policiales es mucho para la República Dominicana. Mucho, de verdad que sí. La otra información, desde el fin de semana se había conocido, se había corrido el rumor de que el ex asesor en materia de zona franca del Poder Ejecutivo, Fabio Jorge, había salido para Estados Unidos. La información es que se había entregado. Realmente ya hoy se conoce de ciencia cierta que el pasado viernes fue al estado de la Florida y se entregó a la DEA, que es la que está llevando el caso por asuntos supuestamente ligados al narcotráfico. El Tribunal del Distrito Sur de la Florida, que es el que está conociendo la acusación que ha hecho el gobierno norteamericano, y ya de hecho
Se había rumorado en semanas anteriores que Fabio Jorge había salido del país y que estaba en negociaciones con los Estados Unidos, con las autoridades de Estados Unidos, pero oficialmente se da como ya en poder de la DEA al señor Fabio Jorge durante que se entregó este fin de semana. Hay que recordar que por el mismo caso se está involucrando también al que era director ejecutivo del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Caramba, se me escapa el nombre ahora. Gaspar Antonio Polanco. Gaspar Antonio Polanco, quien en el año 2020 se desempeñaba como director del Servicio Públicos del Ayuntamiento del Distrito Nacional, pero ese se entregó a las autoridades a mediados del mes de octubre del año pasado y todo parece indicar que también negoció con las autoridades norteamericanas, porque parece que es más negocio negociar que ponerse de bravito. Sí. Mire, en el día de hoy el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, el señor Franklin García Fermín, juramentó al señor Jimmy Rosario Bernard como el nuevo rector del Instituto Tecnológico de las Américas, el ITLA. Este señor, según las informaciones, tiene más de 2 décadas de experiencia en el ámbito tecnológico y de la educación superior. Además, también el señor Jimmy Rosario Bernard, cuando le dieron la oportunidad, después de agradecerle al presidente de la República por la oportunidad, habló de que su norte con el ITLA es internacionalizarlo, que creo que es muy bien, muy atinado la posición de este señor. Además, también habló de que se debe hacer una auditoría porque es lo normal. Parece que lo cuestionaron y dijo, sí, se debe hacer una auditoría cuando uno llega a una institución. Debe ver que le estén entregando y me tocará a mí también ser auditado en su momento. Que es también lo que usted comentaba, que a todo el que le entregan una posición, una institución o lo que sea, debe hacerle un audit. Sí, sí. Lo primero que debe hacer es solicitar una auditoría. Vean, hágame un corte. Sí. Para yo saber lo que estoy recibiendo y lo que voy a dejar cuando me vaya. Pero sí, aquí hay gente que se va a tirar del barco ahora para que lo sustituya un compañerito. Tú verás que sí. Señores, gracias. Feliz resto de la noche. Nos vemos mañana otra vez a las 9 en Q por Boreal Televisión a nivel nacional. Gracias. Feliz resto de la noche y que descansen, ¿no? Claro. Hasta mañana. Abríguese. Boreal Televisión presenta